Bueno, buenos días. Bueno, primero agradecer que hayan respondido a la convocatoria, tanto Martín Boselli, Laura Gobat y yo. Agradecemos que estén presentes hoy acá. Buenas. Hago una breve introducción porque, bueno, a veces se renueva la audiencia y es importante recordar este, cuál es el sentido del trabajo que proponemos aquí. Para empezar, esto lleva por título Lacan antes de Lacan y de alguna manera es otro modo de nombrar un retorno a Lacan. Ustedes podrán pensar o podrán darse cuenta por qué razón nos parece necesario hoy o parece necesario hoy un retorno a Lacan. Es un seminario que bajo este título, que en algún momento un equívoco llegó a pensar, ¿no? Por lo de antes, ¿no? Por lo de antes y después, que un subtítulo podría ser Lacan a la hora de la verdad, ¿no? Ni antes ni después, Lacan a la hora de la verdad. La idea general del trabajo es revisar, volver, leer, o por primera vez, o volver a leer, los postfreudianos a los que recurrió Lacan, en los que de alguna manera se apoyó, que leyó, interpretó, corrigió, rectificó, ¿no? Siempre dándole sentido a su enseñanza, que sabemos arriba al psicoanálisis como discurso. En ese sentido, entendemos este trabajo como un trabajo de formarnos en la lectura de Lacan, la lectura del psicoanálisis en general y de Lacan en particular, y formarnos también en lo que podemos decir, lo que podríamos llamar la escucha psicoanalítica. Digo esto porque nos basamos en una cita de Lacan, de Leturdi, donde Lacan dice que la interpretación es sentido y va contra la significación, ¿no? Esta cita nos permite diferenciar significación de sentido y es una forma de reconocer que, bueno, ahí hay un discernimiento a veces difícil de hacer, pero de reconocer que esa lectura o esa escucha que tratamos de conseguir es una lectura del sentido y que va contra la significación. Y esto es importante porque, bueno, recordábamos la última exposición de Diego García, donde trabajó el tema del Yufar, Lacan leyendo a Reich, ¿no? En ese punto, cómo Lacan remarca que el problema es el uso analógico del símbolo. Y justamente el uso analógico del símbolo es, podríamos decir así, lo que implica ir por el lado de la significación, ¿no? Y no llegar, no poder entrar en esa dimensión que podemos llamar de sentido. Por esto es que esta propuesta se sostiene de este título y supone que vamos renovando los expositores y cada uno en su momento toma en general, como va a ocurrir hoy, un postfreudiano en su relación con Lacan y con el psicoanálisis en general. Hoy tenemos, antes de presentar a María Gabriela, está mi dirección electrónica allá arriba, porque el material los vamos acumulando en un drive, en donde ustedes pueden acceder, pero si alguno de ustedes no tiene el enlace al drive, me lo pide por correo y yo les mando el enlace. Y además, decirles que todo este trabajo queda registrado en dos canales de YouTube. Uno a mi nombre, Héctor Franch, y otro a nombre del seminario, Lacan antes de Lacan. Si no pueden acceder a este registro que vamos haciendo, bueno, también me escriben y vemos cómo les hago llegar los enlaces. Bueno, hoy, bueno, para empezar, quiero agradecer a María Gabriela Correira, que nos visita, que haya aceptado venir. Ya trabajamos con ella el año pasado sobre el hombre de los lobos, lo que dio lugar además a que
dictáramos juntos un seminario en el Colegio Psicólogo de Buenos Aires sobre el hombre de los lobos, que fue muy exitoso además. Esta vez, María Gabriela Correira, que es psicoanalista, AME de la Escuela Freudiana de la Argentina, tiene varios artículos y libros publicados, nos va a presentar su trabajo que titula Soy poema y se escribe. La dupla, digamos, psicoanalítica elegida es la de Sabina Spielrein y Jacques Lacan. Entonces lo dejo con María Gabriela y la dejamos exponer para preguntas, comentarios y discusión. Dejamos siempre una última media hora. A las 2:30 nos tenemos que retirar. Bueno, gracias. Bueno, gracias, Héctor. Bueno, ¿se escucha bien? Primera cuestión. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá. Hoy el gusto es mío. Quiero agradecer especialmente a Héctor Franch, a Laura Gobato y a Martín Boselli por esta invitación, que como recién dijo Héctor, es la segunda vez que vengo, segunda vez consecutiva. Justamente estuve el año pasado, el 23 de agosto, así que hace justito un año. Bueno, lo que denota también una transferencia de trabajo, así que bueno, muy agradecida por estar hoy aquí. Hoy en esta ocasión, digamos, y también una cuestión que quiero subrayar, porque bueno, hoy justamente cuando nos encontrábamos con Héctor decíamos, bueno, la virtualidad, ¿no? Porque bueno, el curso que dictamos en el Colegio de Psicólogos era un curso virtual, y digo, bueno, nos vemos, nos tocamos, esta cuestión de la presencia del cuerpo. Y esta cuestión del cuerpo es muy importante porque tiene que ver en parte, y en gran parte, con lo que hoy vamos a trabajar aquí. Bueno, en este marco, hoy vamos a hablar de Sabina Spielrein. Sabina Spielrein es una pionera en el psicoanálisis, contribuyó mucho a la construcción de conceptos teóricos fundamentales del psicoanálisis, escribió sobre el psicoanálisis de niños, tiene un trabajo hecho que creo que Alicia Harman, si no me equivoco, lo mencionó en la reunión pasada que tuvieron ustedes aquí, Contribuciones al conocimiento del alma del niño, que es un artículo donde trabaja acerca de la publicación de Freud sobre el pequeño Hans en el año 1909. Y allí ella lo que dice es que la gran doctrina del psicoanálisis requiere mucha evidencia que sea fácilmente comprensible, especialmente de la psicología infantil. Así que bueno, ella contribuyó mucho a lo que es el psicoanálisis con niños, hizo muchos aportes teóricos en lo que tiene que ver con la psicología del lenguaje, hizo muchos aportes teóricos, además entre ellos contribuyó bueno, al trabajo que dio lugar al concepto de pulsión de muerte en Freud, a partir de la tesis de doctorado que ella escribe, que se llama La destrucción como causa del devenir. Bueno, vamos a ir trabajando sobre estos puntos. En primer lugar, como ustedes han advertido, el título de la ponencia de hoy, Soy poema y que se escribe, es una cita extraída del prefacio a la edición inglesa del Seminario 11 de Lacan, que ustedes lo pueden encontrar en los otros escritos de la editorial Paidós, y que es un trabajo de Lacan donde él, digamos, trabaja especialmente en función de definir algunas cuestiones respecto del fin de análisis y del dispositivo del pase. La cita completa es: no soy un poema, sino disculpen, no soy un poeta, sino un poema, y que se escribe, pese a que parece ser sujeto. Es una frase que la repetimos varias veces, la decimos, la trabajamos, a veces no sabiendo muy bien qué quiere decir. Yo no sé si sé muy bien lo que quiere decir tampoco, pero bueno, pensé algunas cuestiones, ¿no? Y lo que se me ocurría es el no soy un poeta. El poeta tiene que ver con
entiendo yo, ese sujeto evanescente que aparece en la fractura del discurso y que da lugar a la metáfora, ¿no? A una formación del inconsciente. Porque acá en la cita lo que dice es, y que se escribe pese a que parece ser sujeto. Entonces esto es lo que me hace pensar que el poeta está más vinculado a esta formación metafórica, a la metáfora del sujeto. En cambio, el poema se escribe. Entonces el poema tiene que ver con la letra. Y mientras que en el poeta, si está en relación al sujeto, es una emergencia evanescente, efímera, el poema permanece, en tanto tiene que ver con una escritura, ¿no? Una escritura que permanece. Bueno, y lo que dice Lacan ahí en este escrito es que es esperable llegar al punto que alguien, bueno, no sé si lo dice con estas palabras, ¿no? La frase es que quien transcurre en un análisis pueda historizarse por sí mismo, ¿no? Entonces, en la experiencia del análisis es esperable que alguien pueda llegar al punto, luego de su análisis, de poder historizarse por sí mismo para llegar al poema que uno es. Este historizarse está escrito así. ¡Ay, que no se me huelen las hojas! Esperen, esperen, ahí está. Más que nada para poder seguir sí, el hilo, tal cual. Historización. Escrito así, con esta intervención en la grafía, ¿no? Porque dentro de esta historización tenemos la histeria. Y ahora vamos a ver, por eso escribí el discurso de la histeria. Bueno, este historizarse, ¿no? Tiene que ver con la histeria, en tanto que la histeria excede la nosología psicoanalítica para ser tomada como un discurso, que es el discurso en el cual que Freud, digamos, se apoyó o encontró al escuchar a sus histéricas, a sus enfermas, y que dio lugar al descubrimiento del inconsciente. Bueno, entonces Lacan escribe este discurso con 4 letras, seguramente, bueno, ya lo tienen bastante conocido. En este discurso, el sujeto dividido ocupa el lugar del agente dominante, ¿no? Se dirige al significante amo para dar lugar y exigirle que produzca un saber que diga algo acerca de la verdad de su goce. Acá tenemos, ¿no? En el objeto A en el lugar de la verdad, ¿no? Si nosotros giramos un poquitito esto, vamos a tener el A en este lugar, en el lugar del agente dominante, y el sujeto barrado lo vamos a tener acá, esto también lo vamos a tener corrido, y va a dar lugar al discurso del analista. Bueno, ahora vamos a ver, porque justamente, ¿no? Ocupar este lugar de A ahí, que el analista pueda ocupar ese lugar de A, es lo que va a dar lugar, y acá traigo una frase, digamos, muy trillada, algo que Norberto Ferreira en nuestra escuela nos ha enseñado muchísimo, y que es que el único cuerpo que hay en el análisis es el cuerpo del analista. Cuando está el cuerpo del analizante, él lo decía de esta manera: ya se trata de otra cosa y que tiene que ver con la perversión, ¿no? El único cuerpo que hay en el dispositivo del análisis es el cuerpo del analista, que presta su cuerpo para ocupar ahí el lugar de función, de semblante, de objeto, para que el sujeto, digamos, el analizante, el sujeto del inconsciente, tenga lugar ahí. Bueno, esta cuestión del cuerpo la traigo porque justamente es lo que fracasó, lo que no funcionó en el análisis de Sabina Spielrein con Jung. Bueno, yo me voy a basar para esta exposición en 2 libros. Uno es este, que se llama Sabina Spielrein y la poesía del psicoanálisis, escritura y fin de análisis, que es de un analista que es miembro de la Escuela Freudiana de Melbourne.
Yo tuve la posibilidad de conocerlo en la reunión latinoamericana de psicoanálisis en el año 2022 en Recife. Él hizo todo un trabajo muy interesante sobre Sabina Spielrein y su fin de análisis, ¿no? Está prologado por Eric Porge, y después también me basé en este libro, Diario de una secreta simetría, Sabina Spielrein, entre Freud y Jung, que tiene el prólogo de Bruno Bettelheim. Acá encontramos las cartas que Sabina Spielrein le dirige a Jung, a Freud y su diario íntimo. Y hay un punto que es muy interesante a destacar, que es que no aparecen las cartas que le escribe Jung a Sabina Spielrein porque sus herederos no lo han permitido, lo que deja a entender la suspicacia de que hay algo ahí que lo compromete mucho a Jung, ¿cierto? Bueno, y después hay otro trabajo que encontré googleando, que bueno, yo te lo envié, no sé si después lo tenés, si lo pueden compartir, porque está bueno, porque hace todo un desarrollo de la vida de Sabina Spielrein, de sus contribuciones, y si no lo encuentran, lo googlean y lo encuentran, que es un... Van a encontrar una selección Está del bien, trabajo del el libro de que acabas. Plastow, No, de ese no, el del otro, el de el de la simetría. Está bien. Bueno, el otro es de un trabajo publicado en la revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, que se llama Sabina Spielrein, la primera mujer que enriqueció a la teoría psicoanalítica. Porque bueno, Sabina Spielrein se convirtió en la primera en muchas cuestiones, ¿no? Es la primera mujer, bueno, la primera paciente, ¿no?, que Jung trató con el método psicoanalítico, es una de las primeras en haber sido miembro de la Asociación Psicoanalítica de Viena cuando Freud la presidía, y es la primera, y esto lo van a encontrar que es un comentario que hace Eric Porge en el prólogo, que devino analista a partir de su análisis, ¿no? Digo que a partir del análisis que realizó con Jung y pese a las resistencias de Jung, ella pudo salir de esa transferencia en la que estaba atrapada y a través de su escritura, digamos, historizarse por sí misma, ¿no? Lo vamos a decir en estos términos. Ahora, ¿por qué traer en ocasión de esta pregunta, la pregunta inicial, ¿no? ¿Cómo hace uno para luego del fin de análisis historizarse por sí mismo? A Sabina Spielrein, bueno, quizá por querer rescatar del olvido aquellas huellas clínicas que el tiempo ha intentado borrar, las huellas de una mujer que devino analista a partir de la cura. Antes voy a hacer una brevísima, lo que no tengo es el reloj, una brevísima presentación de la vida de Sabina Spielrein, que acá tienen el año de nacimiento, 1885, muere en 1942, víctima de homicidio, la asesinan los nazis en Rusia, en su Rusia natal, no la Gestapo, otra, la Wehrmacht, la asesinan frente a una sinagoga junto a sus hijas en el año 1942. En el año 1936, en la Unión Soviética, se prohíbe el psicoanálisis y ella hizo un trabajo de transmisión muy importante sobre el psicoanálisis y además, bueno, su condición de judía, ¿no es cierto? Bueno, su mamá era odontóloga, la crió supuestamente en la más absoluta ignorancia respecto de lo sexual, inclusive intervino en el gimnasium donde ella se formó de pequeña para lograr que anulen de la currícula todo aquello que tenía que ver con la sexualidad. Y su padre era un hombre de negocios, violento, golpeador. Lamentablemente, el primer contacto de Sabina Spielrein con el psicoanálisis fue a través de su internación en un manicomio, vamos a decirlo en estos términos, ¿no es cierto? Yo no me voy a meter con los motivos de su internación ni con su historia clínica,
no es que no tenga su importancia, pero no quiero abundar en esos datos, ¿no? Me parece más bien tomar otras cuestiones, porque si no, eso uno queda muy atrapado en la cuestión de la historia clínica, de sus fantasías. Eso no lo voy a traer, no digo que no tenga que ver con su historización por sí misma, pero no es lo que me interesa subrayar hoy. Bueno, ella ingresa al sanatorio, al Burgosli, a los 19 años. El Burgosli era un sanatorio muy prestigioso en la época, el director era Bleller, y ahí se estaba formando Jung, que era joven, ávido de aprender, tenía 30 años, y estaba haciendo su formación ahí. Y este sanatorio era muy prestigioso por la calidad de los médicos y de los profesionales que se formaban allí. Se dedicaba más que nada al tratamiento de la esquizofrenia, por eso no abundaban los diagnósticos de histeria ahí. El primer diagnóstico de parte de Bloller que tiene Sabina Spielrein es el diagnóstico de demencia precoz. Deciden que ese tratamiento lo va a tomar Jung, Carl Jung, y él decide tratarla con el método psicoanalítico. Ella está internada ahí entre agosto de 1904 y junio de 1905. O sea que pasa una temporada bastante importante ahí. Bueno, bueno, y les decía que Jung toma a su cargo el tratamiento de Sabina Spielrein y entonces está tan entusiasmado en aplicar el método psicoanalítico que le empieza a escribir a Freud. Jung hasta ese momento era un desconocido para Freud. Y le empieza a enviar a Freud, además de comentarios sobre el tratamiento de esta paciente, un trabajo que él está realizando sobre la asociación de palabras, ¿no? Y dentro de esas asociaciones de palabras, el nombre que aparece es el de Spielrein, que si uno lo descompone quiere decir juego limpio. Bueno, Jung no jugó de manera limpia, ¿no? Y esto tiene mucho peso en la historia de Sabina Spielrein. Bueno, a lo mejor digo Sabina porque el apellido es más difícil de pronunciar. Entonces, bueno, entre esas asociaciones estaba esto, bueno, y empieza a tener cierta contacto epistolar con Freud. Jung era por Freud luego considerado su príncipe heredero, porque hay una cuestión muy importante y es que Freud era judío y lo que no quería Freud es que el psicoanálisis quede circunscripto al gueto judío y que quede como una práctica inventada por un judío, por todo este contexto del nazismo. Y lo que le era útil, digamos, de Jung es que era ario y que podía introducir el psicoanálisis en el mundo ario. Entre otras cosas, digamos, esto tenía gran importancia. Bueno, a ver, ¿por dónde voy a seguir? Bueno, después, en ese contexto, digamos, ¿no? Ella luego es externada del sanatorio y sigue teniendo contacto con Jung, haciendo un tratamiento ambulatorio, podríamos llamarle, ¿no? Cuando alguien sale de una internación y continúa su tratamiento ambulatorio con Jung. Y ahí, digamos, es cuando empiezan algunas de estas cuestiones de su relación amorosa con Sabina Spielrein. Jung presenta el caso clínico en un congreso y toma como caso a Sabina Spielrein, creo que en el año 1908, y por lo que estuve leyendo, en el año 1909 él como que empieza a darse cuenta de que está enamorado de Sabina Spielrein. Empiezan una relación amorosa, la cuestión se le va de las manos, y ahí él le escribe a Freud para decirle que, bueno, que le están pasando, que está teniendo algunas dificultades con una paciente
que está tratando con el método psicoanalítico. Pero digamos, ahí Jung cuenta de manera parcial lo sucedido. No dice que está en una relación abiertamente amorosa, sino lo que dice es que esta mujer, al negarse él, al querer darle un hijo, ¿no? Bueno, se ha desatado ahí una tormenta pasional. En ese momento, Sabina Spielrein, Jung tuvo mucha influencia en Sabina Spielrein, inclusive la impulsa a hacer sus estudios de medicina. Ella se recibe de médica psiquiatra, cuando sale del Bulgorli se anota en medicina. Y ahí es donde ella hace su tesis, que es sobre el trabajo de una esquizofrénica que ella atiende, y además la destrucción como causa del devenir. Bueno, y en ese contexto Sabina Spielrein le escribe a Freud pidiéndole una entrevista. Y Freud, que ya estaba un poco advertido por Jung, sospecha que puede tratarse de la misma paciente, entonces le dice, bueno, pero envíeme por favor por escrito el motivo por el cual usted solicita la entrevista. Y este pedido de que le escriba, Sabina lo toma como un imperativo, podemos decir, y es lo que se dedica a hacer, a escribir, ¿no? Porque le escribe cartas a Freud, que está la correspondencia con Jung, escribe en su diario, escribe trabajos psicoanalíticos, escribe, y en esta escritura aparecen significantes que tienen que ver con su historia, sobre todo el significante Spielen, ¿no? Jugar, por ejemplo, otro significante, robo, ¿no? Que es algo por lo cual está atravesada en su vínculo con Jung. Ahora vamos a ver por qué, porque en realidad lo que uno podría decir que Jung le roba es el peso de su nombre en la historia del psicoanálisis, porque es muy habitual que cuando se nombra a Sabina Spielrein directamente uno la vincula con Jung. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿podemos prescindir de ese análisis con Jung para hablar de Sabina Spielrein? No, porque si no, Sabina Spielrein no hubiera sido quien fue, no hubiera podido hacer todo este trabajo de historización por sí misma que hace, incluyendo los significantes que incluye, ¿no? Hubiera hecho otra cosa. Entonces, en ese sentido, podemos decir que le roba el peso de su nombre. Y esta cuestión del nombre, además, ¿no? Del robo, aparece en unas cartas que ella le escribe a Freud. Con Freud se contacta por varias cuestiones. Una, por esta cuestión amorosa con Jung. Otra, para acercarle su tesis doctoral, tesis que discute con Freud, que Freud la toma, le da cierta importancia. Hay una nota a pie de página, más allá del principio del placer, donde él menciona el trabajo de Sabina Spielrein, pero él dice, yo no lo entendí mucho, el trabajo, porque el trabajo tiene como muchos ítems, introduce cuestiones de la mitología, bueno, tiene la influencia de Jung o al revés, porque también lo que se piensa es que ella influyó también mucho en algunos conceptos de Jung, como el de sombra y el de ánima. Entonces, bueno, después si quieren, si tenemos tiempo, vemos algo del detalle del trabajo que ella hace. Pero lo cierto es que se lo acerca a Freud, y ahí ella pide formar parte de la Asociación Psicoanalítica de Viena. Es aceptado su ingreso, a pesar, y un dato muy importante, hay un analista que está en contra, el nombre lo anoté por acá porque no es de los más conocidos, a lo mejor ustedes lo conocen, Sadger se llama, Isidor Sadger, que era un psicoanalista. No, yo no he trabajado mucho sobre él. Un psicoanalista austríaco se oponía al ingreso de mujeres a la asociación. Entonces, claro, uno si se pone a pensar, en el año 1900 se autoriza que las mujeres puedan ingresar en la carrera de medicina en Zúrich. Antes era una carrera que estaba nada más orientada a los hombres.
y creo que en el año 1865 o 75, no me acuerdo en cuál de los dos años, es que se autoriza que las mujeres puedan ingresar a medicina en Viena. Bueno, ella creo que sus estudios lo hace en Zúrich, pero quiero decir, bueno, esta cuestión, digamos, era algo que estaba ahí en la subjetividad de la época. Y en esta reunión donde se discute el ingreso de Sabina Spielrein, es una reunión muy agitada porque en ese momento había un problema con el grupo disidente de Adler, y ahí se decide que ningún analista que esté en el grupo de Adler podía pertenecer a la Asociación Psicoanalítica de Viena. Entonces hay una retirada de varios analistas de la asociación. Es en ese contexto que se decide que Sabina Spielrein ingrese a la asociación, y además ya por ese entonces, ¿no?, tenemos el conflicto Jung-Freud en puerta, porque digamos, toda esta cuestión que Freud lo consideraba el príncipe heredero, digamos que bueno, luego se empieza a disolver, especialmente por el alejamiento de la teoría libidinal y la desexualización planteada por Jung. Pero aparte hay un dato muy importante, que es que hasta ese entonces, yo acá traje las cartas entre Freud y Jung. Hasta ese entonces él negaba su relación, cómo él estaba implicado amorosamente con Sabina, y quedaba como una cuestión transferencial, digamos, de Sabina Spielrein. Hasta que Sabina, en ese carteo que hace con Freud, en ese contacto epistolar, busca la reivindicación, busca limpiar su nombre, ¿no? Y lo que busca es que realmente Jung llegue al punto de aceptar lo que realmente había sucedido entre ellos, porque una queja de Sabina Spielrein es que Jung no la sostiene en el lugar de médico, ¿no? Y en ese punto uno podría decir, bueno, ¿qué sucede en ese análisis, no? Bueno, cuando ella no encuentra ese sostén ahí, se dirige a Freud. No se analiza con Freud, pero, digamos, hace ese desplazamiento y empieza con este envío de cartas a Freud, a quien llama su ángel salvador. Ángel salvador, que es un término que también aparece en uno de los sueños de ella, dirigido a un abuelo de ella, ¿no? Y bueno, una observación que podemos hacer también es que los ángeles no tienen sexo, ¿no? Entonces, bueno, encuentra ahí, ¿no?, con este ángel salvador que es Freud. Eso por un lado. Y otro dato importante es que Freud se entera, o sea, Jung le reconoce, le dice, bueno, le reconozco esto como a un padre, ¿no? Pone a Freud en este lugar de padre, de que él ha tenido este vínculo con Sabina, un día antes de embarcarse a Estados Unidos a llevar el psicoanálisis, el método psicoanalítico, ahí cuando Freud dice llevamos la peste. Bueno, el día antes de embarcarse con Jung y con un par de analistas más, es que Freud se entera de esto. Y hay una anécdota de que en el barco, ante la presencia de Jung, Freud se desmaya. Freud tiene 2 desmayos ante la presencia de Jung, que él los aduce, Freud los aduce al vínculo que tenía con Jung. Pero bueno, enterarse, yo creo, Freud ahí da otras razones, y ahora también voy a hacer otra salvedad, porque en verdad, bueno, digamos, la disolución entre Freud y Jung es por una cuestión teórica, pero me parece que esto tampoco debe haber sido algo que a Freud no lo tocó, porque Freud además, la forma en que le contesta a Sabina al principio, no muy amablemente, digamos, no, porque él dice, las cartas están en portugués, él dice, ¿quién es una fofoqueira, ¿no?, una charlatana, ¿no?, como alguien, ¿quién es esta Sabina Spielrein? Y finalmente Jung le reconoce esto. Y esto es muy importante también porque es a partir de esto que se inaugura el término contratransferencia, que no era, es un término que, bueno, de Freud, que aparece en una carta que le envía Jung, y que en determinado momento Freud dice, bueno, me parece que nos vamos a tener que dedicar a hablar de la contratransferencia. Pero había un problema con el concepto de contratransferencia, que Freud no quería
que lo que se trabajaba sobre este término llegue a oídos de los pacientes. Entonces, por eso no hay un trabajo de Freud sobre la contratransferencia. Lo encontramos más de manera epistolar entre sus discípulos. Y acá con Jung es cuando habla del término, ahora después vamos a buscar la definición que da de la contratransferencia, que se escribe, si no me equivoco, bueno, todo junto. Entonces dice, nos vamos a tener que dedicar a hablar de la contratransferencia. Y le dice a Jung que, bueno, que lo que cometió él fue un grave error, ¿no? Entonces ahí, ¿no?, cuando reconoce esto. Bueno, claro, él dice, ¿quién diablos es ella? ¿Una entrometida, una charlatana o una paranoica? ¿No? Le pregunta a Jung cuando recibe esta carta. Bueno, y podemos decir que, a ver, esperen que, hay otra cuestión importante respecto de la transferencia, no, pero antes quiero decir algo que se me pasó. Cuando estaba hablando de la Sociedad Psicoanalítica de Viena y de la separación de Jung con Freud, una cosa que me llamó muchísimo la atención, que cuando leí el capítulo de la biografía de Freud, escrito por Jones, hay un capítulo que se llama Disidencias y que habla, bueno, de Adler, de otros analistas más y de Jung. En ningún momento se menciona esta cuestión con Sabina Spielrein. A mí la verdad me llamó la atención, a mí me llamó la atención que esto no esté mencionado, no aparece. Y bueno, y en este trabajo que va haciendo Sabina Spielrein de desasirse de la transferencia con Jung, cobra importancia un significante que es Losen, ¿no?, que en inglés es Toulouse. Bueno, me voy a sentar un poco. Y ahí es un significante que arrastra de la paciente esquizofrénica, que es acerca de la paciente que ella escribe su tesis. Que esto está acá trabajado en detalle, ¿no? Pero este término toma relevo en su tesis y por ese entonces ella está en proceso de separación con Jung y en un momento, ¿no?, el autor dice que se vuelve atemporal y que se mezclan pasado, presente y futuro, porque bueno, el análisis es terminable e interminable, entonces es este trabajo que ella viene haciendo. Dice, es un instante al final de su análisis, tanto terminable como interminable, y en el que existe la posibilidad de tomar un camino diferente. Cuando Spielrein abandona Suiza para dirigirse a su Rusia natal, porque ella después va a Suiza, ahí es analista de Piaget durante 8 meses, y fíjense qué importante, porque ella decide no atenderlo más. Lo atiende durante 8 meses y le dice que no vaya más porque él no está interesado en el psicoanálisis. Y a mí esto me pareció muy importante porque tiene que ver con la seriedad con la que ella tomaba la formación del analista. Entonces, ¿no?, y con el dispositivo del análisis que consideraba, ¿no?, el análisis didáctico, como se lo llamaba por ese entonces, que tenía que estar orientado a quien esté verdaderamente en transferencia con el discurso del psicoanálisis. Y no era el caso de Piaget, ¿no? Entonces ella decide no atenderlo más. Bueno, y en este trabajo de tesis toma un verso de Rilke que dice, como quien, sobre la última colina, que una vez más le muestra el valle entero, se vuelve, se detiene y se desmorona. Así vivimos y sin cesar nos estamos despidiendo. En la tesis, su paciente insiste en el proceso de disolución del principio masculino, ¿no? Bueno, es un delirio que tiene esa paciente. Y en alemán, el término losen, que está ahí escrito, literalmente significa disolver, aflojar, liberar o separar. Al final del análisis, Spielrein es capaz de asumir la pérdida producida por su análisis. Esto lo dice Plastow en el libro. En inglés, el término Toulouse tiene un alcance diferente al Losen en alemán.
significa separarse de, liberarse de los propios vínculos, deshacer, desabrochar, disolver. Entonces es capaz de aflojar los lazos que la anudan a su pasado, un lazo que es el síntoma mismo. Un síntoma puesto en uso tal como lo hace en su escritura psicoanalítica. Esto, a ver cómo estoy con la hora. ¿Tengo un ratito más? Son 11:30. Ah, bueno. Sí, si no estábamos en problema. Bueno, no, lo que leí es lo que copié de acá. Bueno, y Sabina, digamos que es la excusa, ¿no?, que tomamos para pensar el fin de análisis y el devenir analista. Decíamos que Jung le roba el peso de su nombre por este affair que tuvieron, que yo prefiero, más que presentarlo como un affair, presentarlo como un problema en la transferencia, ¿no? Porque me parece que si no se pierde de vista. Es bueno el affair que tuvo y que la cuestión, la gravedad está en que porque tuvo un affair. No, es un problema en la transferencia, es un mal manejo de la transferencia, ¿no es cierto? Y ahí por eso puse Jung y Freud, ¿no?, como dos posiciones diferentes respecto del manejo de la transferencia, porque Freud usa la transferencia y la sugestión amorosa de sus pacientes como instrumento clínico. Bueno, Jung, en cambio, la sugestión amorosa de su paciente, el amor que le estaba dirigido, lo tomó como que estaba dirigido a la persona que él era, ¿no? Y bueno, ahí es donde está la falla. Además, bueno, esto dio lugar a un montón de cuestiones, porque él lo que decía es que practicaba la poligamia y que su mujer estaba de acuerdo con esto, pero bueno, finalmente hay una carta anónima que le envía la mujer de Jung a la madre de Sabina Spielrein, donde le advierte, que le dice algo así como que Jung no arruine la vida de Sabina, y Sabina, la mamá de Sabina le escribe a Jung, y Jung la traiciona a Sabina, bueno, la traiciona con Freud y la traiciona también en la respuesta que da, porque dice que, bueno, que él en ese momento no está cobrando por el tratamiento que está haciendo, y que entonces él no tenía por qué someterse a estas reglas del análisis, y que su consulta valía 10 francos, y que entonces, ¿no?, la invitaba a pagarle los 10 francos para él ubicarse en el lugar de médico. Bueno, se las traía Jung, ¿no es cierto? Sí, da risa, pero digo, qué canalla, ¿no? Claro. Bueno, ella después en su diario íntimo o en las cartas, creo que en las cartas que le dirige a Freud, hace mención de esto, ¿no? Estaba enojadísima, ¿no? Pero estaba enojada, pero a la vez ella estaba recontra enamorada, lo amaba mucho y, digamos, no lo, ¿no?, como que bueno, que aceptaba, digamos, estas cosas, estos planteos que él hacía. Bueno, respecto de la contratransferencia, bueno, acá está lo que Freud responde en las cartas, ¿no? Ella le escribe a Freud, dice: el doctor Freud se me apareció por primera vez como un ángel salvador. Compuse una poesía para usted. También aparece como ángel de la liberación, en una asociación directa, esto es, a sueños donde había aparecido su abuelo. Y Freud le dice a Jung: estas mujeres pueden sacar a relucir como encantos todas las perfecciones psíquicas imaginables hasta que han logrado su objetivo, ¿no? Digamos que en principio Freud es bastante indulgente con lo que sucede ahí en esta relación, pero bueno, no está abiertamente dicho, ¿no es cierto? Lo cierto es que entre estas idas y vueltas nace el término contratransferencia, y ahí Freud lo que dice es: nos vemos llevados a prestar atención a la contratransferencia que se instala en el médico
por el influjo que el paciente ejerce sobre su sentir inconsciente. Y no estamos lejos de exigirle al analista que la discierna dentro de sí y la domine. Bueno, son los puntos ciegos de los que habla Freud, que es lo mismo que decir que Sabina Spielrein entró en el fantasma de Jung, ¿no? Si el deseo del analista es un deseo sin fantasma, ¿no? En el sentido de que, como dice Lacan, hay una mutación en la economía del deseo, en este caso eso no sucedió y Sabina entra en el fantasma de Jung. Y otra cuestión que destaca Carotenuto es que Jung, bueno, cuando estaba haciendo, yo supongo, una especie de residencia, ¿no?, en Burgosli, estaba tratando pacientes esquizofrénicos sin tener una fuerte formación y sin contar con el análisis didáctico, ¿no? Entonces, y a mí me parece que esta es una cuestión fundamental, ¿no? En ese momento, bueno, Jung no estaba en análisis. Freud le atribuye a la contratransferencia un carácter peyorativo y se refiere a ella como un obstáculo envolvente que interfiere en el trabajo analítico y como un peligroso inconveniente que es preciso controlar recurriendo al autoanálisis. Autoanálisis. Bueno, Freud hablaba mucho del autoanálisis. Porque inclusive, bueno, él decía, por el análisis de los propios sueños, ¿no es cierto?, muchas veces, como alguien de bien analista. Y aparte que, bueno, lo que pasa es que Freud fue el primero. Entonces bueno, yo ahí me quedé pensando, porque yo no sé si cuando él dice autoanálisis se refiere a que uno se analiza a sí mismo, sino al propio análisis. Tal vez me parece entenderlo más en ese sentido. Bueno, después, otra observación que podemos hacer es que, como Lacan, Sabina comienza sus investigaciones teóricas a través de la psicosis. Y ustedes se acuerdan que Lacan escribe la tesis sobre el caso Aimé, que es la tesis doctoral de Lacan, ¿no es cierto?, sobre la paranoia. Como es, y bueno, Sabina Spielrein también, ¿no? Y en dicha tesis emergen los significantes de su nombre propio, que en esa tesis aparece un término que quiere decir juegos de carnaval, ¿no?, que escribe digamos que hay una insistencia y una reiteración de sus propios significantes, ¿no es cierto?, en la tesis que escribe. Y bueno, y después, y así como para ir concluyendo, hay más cosas que podemos conversar, sobre todo en relación al trabajo de la destrucción como causa del devenir. Bueno, hay muchas cosas que podemos hablar, pero la primera carta que le escribe Sabina Freud es del 30 de mayo de 1909. ¿No es cierto? Yo voy a leer, acá dice, bueno, solicita hablar con él, esto ya lo dije. No, a lo que quería llegar es al juego significante, ¿no? En las cartas que le escribe a Freud destaca el juego significante con el término robar, que bueno, que es lo que lo escribí ahí en el pizarrón, ¿no? Entonces le escribe, esto lo voy a leer porque en una ocasión me voy a la cama con Anatomía de Rauber y primero le escribo una carta rápidamente al doctor Jung. No quiero nada que pueda privarme. Rauben es el término privarme. No sé si escribí, es acá. De él como mi amigo, médico amado. Quiero ser su amiga de forma totalmente, y ¿saben qué? Cometí un lapsus calami cuando escribí esto, y yo puse, quiero ser su amiga de forma totalmente desautorizada, y el término era desinteresada. Bueno,
Quiero ser su amiga de forma totalmente desinteresada. Lo dejé, no lo corregí, porque dije, bueno. Ahora coloco la carta en el libro de Rauber y me digo indignada. No quiero ser el ladrón. El término ladrón es Rauber. No, él lo será, ¿no? Y algo que aparece es que ella en el diario dice que él no le quiere robar el padre a los hijos, porque cuando ella empieza a tener esta relación con Jung, Jung estaba casado y tenía 2 hijos. Y ella en reiteradas ocasiones dice que no quiere robarle el padre a los hijos. Y esta cuestión del robo de los padres también aparece respecto de un temor de ella de perder a sus padres. Ahora, si lo encuentro, después lo leemos. Y también en un momento dice, mis padres, especialmente mi madre, estaban orgullosos de la pureza de su hija, que es esto que escribí, ¿dónde está? Acá, que tiene que ver con lo puro, lo limpio, la inocencia, que también es el término que aparece acá al final de su nombre, ¿no es cierto? Y le comenta a Freud en un momento que está hablando con Jung y le dice, bueno, porque también es como ella encuentra su nombre en el discurso de Jung. Dice, me dijo que iba al teatro y una vez más algo me hizo preguntar qué obra se representaba. Se rió. Una historia tonta, el rapto de las Sabinas, ¿no? Y que es, a ver, por acá lo escribí, el rapto de las Sabinas, Rauder Sabinerinen, ¿no? Y entonces ella dice, mi nombre es Sabina, pero si bien aparece esta risa de Jung, hay como una sordera de Jung en ese sentido, ¿no es cierto? Dice, naturalmente me quedé desconcertada y continuó. El director no se dio cuenta de que había mucha gente con ese nombre. Él le dice, el director no se dio cuenta de que había mucha gente con ese nombre. Y para que la obra sonara más atractiva, la llamó La violación de las Sabinas, la violación de las Sabinettes, ¿no? Bueno, entonces aparece el término robo, ¿no? Y este es un robo efectuado en ese momento por Jung también, en la medida en que, bueno, le roba el peso de su nombre porque él no es capaz de escuchar ese nombre ahí, ¿no? Y además, mucho menos el impacto del título de la obra, la violación de las Sabinas. Porque si hay algo, me parece que podemos decir que Sabina es, por un lado, ¿no? Sobre todo cuando ingresa al Burgosli, bueno, es una joven traumatizada, bueno, por toda su historia con su padre, abusada y violada en un sentido amplio del término, ¿no? Porque, digamos, ella queda ahí entre medio en esta relación con Jung, que es un mal manejo de la transferencia y inclusive, bueno, en todo este manejo que Jung hace con Freud, ¿no? Por eso decía que Spielrein, jugar limpio, es lo que Jung no hizo. Bueno, y a ver, les voy a leer algo más. Dice, Spielrein demuestra el funcionamiento del significante en su capacidad polisémica, que es lo que Jung escucha, ¿no? La polisemia que está presente en el significante, principalmente en su caso, el amor de transferencia con Jung, una nueva existencia puede ser causada. Si Sabina se queja y digamos, le reclama a Jung que él no la sostiene en ese lugar de médico, por otro lado, se aferra a Jung como amante y escribe, no hay cenizas ni carbón que puedan tener tanto brillo como un amor secreto del cual nadie deba ser. ¿Cierto? Bueno, ya voy terminando. Pero hay algunas cuestiones, sí, hay algunas cuestiones que se me pasaron y que estoy tratando de recordar. Sí, que Sabina
se queja por un lado de que Jung no le sostiene en su lugar de médico, pero que por otro lado ella lo quiere retener como amante. Y que escribe unos versos, ella escribe unos versos, porque hay una cuestión con a lo que ella llama poesía, háganme acordar que no me olvide de esto. No hay cenizas ni carbón que puedan tener tanto brillo como un amor secreto del cual nadie deba saber, ¿no? Y hay dos cuestiones. Una es que ella llama poesía al encuentro amoroso entre ella y Jung. Cuando uno lee el diario, y acá el autor lo destaca en varias oportunidades, habla de la poesía y es, ¿no?, la relación sexual entre ellos, porque en algún momento se barajó la posibilidad de que era un amor platónico, pero no se trata de un amor platónico. Y ella llamaba al hijo, ¿no? Ella imaginaba un hijo producto de esa relación, que acá el autor lo toma como un significante, ¿no? Y el nombre de ese hijo es Siegfried. Si ustedes encuentran cierta resonancia con Freud, ¿no?, con el Sigmund, ¿no es cierto? Y además era un personaje de una obra de Wagner, que bueno, que ellos también escuchaban mucho, ¿no es cierto? Eso por un lado. Y después, otra cuestión que me... Sí, ese verso que ella escribió, ¿no aparece en la obra de Freud también? ¿No está en la interpretación de los sueños? De carbón. ¿Sabés que no te sabría decir? Yo no. Me suena puede ser, algo muy parecido a eso. Puede ser que esté en las cartas a lo mejor, ¿no es cierto? Porque en las cartas me parece que está. No, pero en la obra, en el texto de Freud. Puede ser que en la interpretación de los sueños, sí, puede ser, pero no te sabría decir en qué lugar, en qué cita, pero puede ser. Bueno, y después otra cuestión que me parece formidable el título de este libro, Diario de una secreta simetría, porque justamente lo que no hay en la transferencia es simetría. Justamente la relación transferencial es asimétrica. Y esto Lacan lo destaca cuando habla de la transferencia. Inclusive no sé si se acuerdan que él introduce un término en inglés que es odd, con doble D, que quiere decir imparidad cuando está hablando de la transferencia. Hay una disparidad subjetiva en la transferencia, ¿no? Es impar. Entonces me pareció, ¿no?, que lo secreto es la simetría, ¿no? Y la asimetría se produce cuando Sabina se dirige a Freud y cuando Jung se aleja de Freud, ¿no? Porque bueno, finalmente Freud rompe con Jung por una cuestión teórica, ¿no?, que no comparten. Se va produciendo esa ruptura allí, ¿no es cierto? Bueno, esto no me quería olvidar de decirlo, que me parecía importante. Y bueno, y después respecto del texto del escrito de Lacan, ¿no?, sobre el prefacio a la edición inglesa, él hace algunas apreciaciones respecto del pase, y acá lo que destaca el autor es que en momento de concluir, en el seminario de Lacan, en momento de concluir, Lacan afirma que el analista habla, que hace poesía cuando tiene éxito, eso es poco presente, pero él es arte. Y ahí hace un juego de palabras entre il es art y il est art, ¿no? Entre él es arte y él llega tarde, él está tarde, ¿no? Y en el prefacio a la edición inglesa, Lacan habla del pase, ¿no? Lacan inventó un dispositivo que llamó el pase, que es aquella operación que Lacan designa a esa puesta a prueba de la historización, entonces, del análisis. Y propone, en momento de concluir, que tal vez el pase puede hacerse escribiendo. Bueno, acá me estoy metiendo en un problema, pero bueno, vamos a ver cómo salimos de este problema, porque digo, el pase es un dispositivo de escuela, ¿no es cierto?
pero en el caso de Sabina Spielrein es anacrónico hablar de pase, porque estamos hablando de 100 y pico de años atrás. Pero retroactivamente, dice el autor, podemos decir que Sabina Spielrein efectuó algo de ese orden. Sus escritos fueron una forma de terminar su análisis, un medio para poner fin al deslizamiento interminable de significados y significaciones que la mantenían amarrada a ciertas relaciones en la transferencia con Jung. Ella hizo un esfuerzo por terminar su análisis, pese a las resistencias de Jung, y eso constituye algo parecido al pase, ¿no? Por eso digo, me estoy metiendo en un problema, pero bueno, es algo parecido al pase. Parecido porque es anacrónica esta afirmación. Este pase, en todo caso, es el esfuerzo que ella hace por salir del callejón sin salida en el que se encontraba atrapada con Jung. Finalmente, traigo como la definición de pase en Lacan, del discurso en la Escuela Freudiana de París. En ese punto en que habiendo logrado el término de su psicoanálisis, el lugar que el psicoanalista ha sostenido en su recorrido, alguien da ese paso de tomarlo, entiendan bien, para operar allí como quien lo ocupa, aun cuando de esa operación él no sabe nada, salvo aquello a lo cual, en su experiencia, ella ha reducido al ocupante. Entonces, para concluir, lo que podemos decir es que Sabina Spielrein entró al análisis, me voy a escribir así, ¿puedo borrar? ¿Ya copiaron esto? Sabina Spielrein entra al análisis histerizándose, ¿no? Porque es por la histerización del discurso que alguien entra en análisis y sale del análisis historizándose. Y dejamos acá y charlamos. Bueno, abrimos un espacio de preguntas, comentarios, reflexiones. Tengo un micrófono para el público, aviso. ¿Vos querés? Estamos bastante, también. Bueno, muchas gracias, María, y felicitaciones por el trabajo, el recorrido. Una sola cosa, no menor, que me gustaría como subrayar, que lo trajiste tan claramente, es, bueno, cómo se posiciona Freud, ¿no? El ángel salvador de tantas mujeres, ¿no? María Bonaparte también lo tiene, o sea, yo también, ¿quién no? Digo, pero bueno. Pero hay un lugar que se lo gana, porque él, fíjate cómo responde, ¿no? Ante todo esta situación escandalosa, digamos, no tal como lo hace en puntualizaciones sobre el amor de transferencia, no desde un punto de vista moral, sino que lo que dice y lee ahí es, hay que ocuparse de la contratransferencia. Bueno, esa diferencia de lectura de acá, ¿qué pasa con la transferencia? Que es el combustible y lo más peligroso de la transferencia, ¿no? En relación al análisis, en el sentido de lo que hay que trabajar, lo ubica como por fuera de todo la lectura de la conversación, ¿no? Él, ¿no? De eso lo que lee es, bueno, hay que trabajar sobre esto, ¿no? Y se pone, ¿no? De hecho, en ese escrito 915, publicado,
puntualización sobre el amor de transferencia hace esa diferencia. No voy a decir, no voy a intervenir desde un lugar moral, sino que va a dar cuenta psicoanalíticamente por qué en todo caso no. Bueno, eso es lo que me pareció como relevante, ¿no? La lectura analítica de todo esto que uno podría hacer. ¿Cuál es la operación que nos incumbe como analistas? Bueno, es muy interesante y muy importante esto que vos ubicás, porque fácilmente nos podemos deslizar hacia una cuestión moral, ¿no? Porque digo, yo misma al presentarlo en un momento dije, bueno, está mal, esto no es así, pero está mal por la cuestión del dispositivo, no por una cuestión moral, porque bueno, cualquiera puede enamorarse de quien quiera y salir con quien quiera, digo, no es esa la cuestión que se pone en juego, sino que, bueno, el dispositivo del análisis, ¿no? Es otro, se trata de otra cosa. Después, si tenemos un ratito, acá tengo las cartas de Freud, y otra cosa que quería destacar, además, que cuando Sabina Spielrein sale del sanatorio, año 1905, es un momento sumamente fecundo del psicoanálisis. Freud publica 3 ensayos, publica el caso Dora, ¿no? Que los tiene escrito desde 1901, pero se publican en ese año. Y en el caso Dora, creo que esto lo dije cuando vine a hablar del Hombre de los Lobos, en la Epicrisis es la primera vez, ¿no?, que él ahí menciona la transferencia como un problema inherente al análisis, cuando él dice, yo no me di cuenta de lo que pasaba con Dora. Esto es algo que tiene que ver con el análisis. Año 1905 sale esto publicado. Y bueno, ¿no? Digo, también hay que un poco situarse en el momento histórico, en el contexto, en las cuestiones que se estaban discutiendo en el campo del psicoanálisis. Bueno, los escucho, sí. La verdad que interesantísimo tu recorrido, muy analítico, y también en relación a algunas cuestiones de la historia me pareció muy, muy interesante, porque no estaba enterada de muchas cosas. Por ejemplo, esta cuestión de la contratransferencia, que en ese momento surge como término, me parece súper interesante. Recordaba que creo que Lucy Tower habla de la autocrítica, si no me equivoco, de la autocrítica del analista, en un trabajo que tiene sobre contratransferencia, ¿no? De todas las cosas que me hiciste pensar y que te agradezco, me quedó tu lapsus calami, que me pareció súper interesante, porque evidentemente en el momento en que ella está en el todo, en el todo con Jung, desinteresadamente, que no lo quiere perder ni como amante, ni como analista, ni como amigo, ni como nada, es el momento de mayor desautorización. Claro. Porque ni se responsabiliza como sujeto, pues bueno, la verdad que raptada, violada, etcétera, y ella era la paciente, y tampoco podía salir del callejón sin salida. Y en este pasaje súper interesante que haces de que entra como entra histerizándose y sale historizándose, vía también ese pedido de Freud que escriba, hay algo ahí donde también se entrama su autorización como analista. Súper claro. Interesante. Sí. Gracias. Sí. No, gracias por el comentario. Bueno, ¿qué tal? Hola. Diste tu otra clase en agosto, ¿no? El año pasado. El 23 de agosto. Recuerdo que pensé muchas cosas sobre el diagnóstico, que es algo que vengo trabajando en una tesis de posgrado. Y ahora pienso mucho sobre la transferencia con lo que trae. Yo hago clínica con niños y es otro tema, ¿no? Porque el cuerpo se pone mucho más en juego cuando uno hace clínica con niños. Digamos, cómo uno pone el cuerpo, ¿no? Es decir, desde el punto que el niño entra al consultorio, cómo lo saludamos, cómo le damos lo que, digamos, va a usar para jugar, cómo por ahí vamos al piso, por ahí vamos a la mesa, ¿no? Claro. Me hacías pensar mucho en esto. Y bueno, después pienso, ¿no? Esto que vos traés, ¿no? De que no se puede moralizar lo que le pasa a Jung, digamos, eso es lo que vos estás planteando, o no, No, digamos, no se puede moralizar en el sentido de está bien o está mal desde esa posición moral, desde una posición ética. Bueno, el lugar del médico no es el mismo que el lugar del analizante, y bueno, digo médico, ¿no?
Sí, no, pero estaba terminando de... No, eso. Y Ah, bueno, este tema la verdad que lo vi en películas, hay varias películas, sí, ¿no? De este vínculo que, digamos, están todas, digo, o sea, buenas, pero están todas bastante romantizadas. sí. Digamos, todo esto que vos contás tiene otro tinte Y mucho el más método pesado. peligroso, en realidad, en la película Un método peligroso, en realidad la pone a Sabina Spielrein en un mal lugar, me Claro, parece, ¿no es claro, ella cierto? como la loca, digamos, La loca que persigue a Jung, exactamente, y ¿no? no él que es Sí, el que, digamos, rompe sí, digamos, algo que no se tiene que por ahí romper, ¿no? claro. Un poco, bueno, Sí, sí. pensaba en eso. Y esto que decís del cuerpo que se pone en juego con los Ujú. niños, el cuerpo del analista. Claro, El cuerpo del por analista, supuesto, ya desde el punto que uno tiene que guardar juguetes o darle los claro, juguetes o bueno, qué sé yo, jugar a algo, sí. un poco pensaba Vos, en eso. Verónica, querías decir algo, y Martín. Bueno, igual yo tengo voz alta, entonces Sí. perdón, sí. Bueno, no, muy interesante, María Gabriela. La verdad que me gustó muchísimo la exposición, pero algo me había quedado en relación al tema de la transferencia. Bueno, cómo es algo que desde que se inventa el psicoanálisis hasta el día de hoy, incluso para pensarlo en la virtualidad, la implicación del analista en la transferencia es algo que hace a la dirección de la cura, porque a mí lo que me deja como aporte muy interesante es la no admisión de Jung como analista de lo que a él le ocurría en ese trabajo, produjo este desastre, o sea, en términos del dispositivo analítico, Claro. porque ahí no hubo análisis. Bueno, pero Sabina Spielrein algo hizo con eso. Con Ella lo cual, pudo hacer algo, digo, pero en términos del dispositivo analítico es más para pensarlo por esa vía. Digo, y para pensar el cuerpo digamos, en el trabajo que se hace en la virtualidad, como esto, bueno, si alguien no admite algo, no admite lo que le ocurre en la transferencia, la consecuencia puede ser no el encuentro amoroso, pero cualquier otra deriva sí, donde nos permita pensar que ahí no se trata del psicoanálisis. A eso me refería. La no admisión de Jung como él está implicado. Y después, si podrías hablar un poquito más de este pasaje, de la histerizada a historizada. Bueno, gracias. Sí, respecto de histerizada, me parece que, bueno, tiene que ver con que para entrar en el dispositivo analítico tiene que haber una histerización del discurso, de la histeria como discurso, digamos, la histeria ahí que busca, bueno, develar un saber inconsciente, ¿no? Está dirigida al otro que sabe, la instalación del sujeto supuesto saber. Estas son todas operaciones que se tienen que dar para poder entrar en el análisis. Entonces es necesario que se histerice, ¿no? Digo, que esté histerizada. Historizándose porque se historiza por sí misma cuando toma, bueno, todos estos significantes de su historia y los pone a trabajar a través de su escritura. Claro. Pero ahí Freud no fue su soporte. Y sí, claro, porque ella claro. Digamos, la consecuencia de ese lazo con Jung lo Es puede Freud. hacer gracias a Freud, donde sí la posición es otra. Claro. Puede hacer algo gracias a eso, Sí, digo. sí. Bueno, justamente cuando ella no encuentra ahí ese sostén, ¿no? Se dirige a Freud. Si lo tomamos como que se dirige a Freud, digamos, simplemente para ir y no sé, denunciarlo a Jung, pongamos, ¿no? Como una denuncia histérica, la búsqueda de una reivindicación, que puede estar en juego también, pero en verdad, ella ahí lo que sucede es que encuentra ese soporte, ¿no? En Freud, y además esta cuestión, bueno, escríbame, ¿no? Claro, Y sí. ella escribe, eso a mí me parece fabuloso. Claro. Que en algún punto yo pienso que hay algo de eso ahí
en la búsqueda de ella y lo que Freud hace soporte ahí, porque pienso que por lo que vos transmitiste lo puede hacer gracias a esa referencia. Sí, totalmente. Si no, no sé qué hubiese pasado. Totalmente, estaba Freud. ¿Vos, Martín, Bueno, querías decir gracias. algo? Martín quería... Ah, pero ahí está. Sí. Bueno, gracias, María Gabriela. La verdad que coincido con el resto de los comentarios en cuanto al interés del recorrido y el no haberte quedado, digamos, enganchada de la telenovela venezolana, digamos, Sí, sino, la love story. claro, trabajar estas cuestiones tan ceñidas al significante, me pareció muy interesante. Y pensaba, un poco salvajemente, pero siguiendo las implicancias que vos marcaste ahí respecto del nombre de Sabina y los juegos significantes con su apellido, ¿no? Qué atrayente habrá sido para Jung ese Rein Claro, puro, sí, porque es el mismo Rein que está en Rein Razig, ¿no? Raza pura, la raza aria, digo, la claro. pureza en un personaje ario como Jung habrá sido seguramente un componente erótico que no creo que sea demasiado loco pensar que jugó algún papel, ¿no? Esa cuestión de la pureza ahí. Y lo que te quería preguntar, bueno, pues todo me encantó, pero quería preguntarte, ahí donde vos has anotado las dos respuestas, la de Jung y la de Freud, vos anotaste dos respuestas ante la Sí, sugestión amorosa, ¿no? Te quería preguntar por ese sintagma sugestión amorosa, porque en general tendemos a pensar más la sugestión, ¿no? Al igual que la hipnosis, sugestión e hipnosis, más del lado del analista, ¿no? De como un riesgo a sugestionar, ¿no? Transferencialmente al analizante y demás, pero vos lo ponés como respuesta ante la sugestión amorosa, o sea, como la sugestión amorosa vendría del analizante, si yo te seguí bien en lo que se sí. esbozaba ahí, y el analista respondiendo a esa sugestión amorosa. No sé si lo querías, no sé si Sí. lo querías marcar así como algo particular No, o... a mí lo que me parece en realidad, bueno, en toda transferencia hay sugestión, Sí, claro, ¿no? Digo, la sugestión está en la sí, transferencia, claro. porque digo, generalmente, ¿no? Cuando se piensa, bueno, cómo los tratamientos freudianos a través de la hipnosis, ¿no? En donde quedaba la paciente sugestionada, en la transferencia, el fenómeno de la transferencia, está en juego la sugestión. El tema es la respuesta que se da a esa sugestión. Y me parece que Freud ahí, bueno, utiliza, vamos a decir, la transferencia y el fenómeno amoroso que se da ahí como un instrumento. En cambio, Jung, bueno, es un obstáculo, ¿no es cierto? Ahí queda en ese aspecto resistencial, que sí, la resistencia, digamos, ¿no? Cuando se habla de la transferencia como motor y obstáculo y que la resistencia, digamos, es el motor de la cura, pero bueno, Jung se quedó parado, o sea, ahí quedó, no dio respuesta, además respondió a la demanda de la paciente, a la demanda amorosa, que, bueno, está en todo tratamiento, ¿no? Acá Martín quiere decir algo. Ah, pará. Por favor, ordenémonos con eso. Martín y Héctor, dale. Sí, que esto que decías de que Norberto repetía acerca de Del que hay un cuerpo. solo cuerpo, quizás en la perversión y sus derivas se puede Sí, encontrar. creo que sí. Pero eh, yo lo he escuchado muchas veces. claro, claro. En la escuela muchas veces él decía, el único cuerpo que hay en el dispositivo del análisis es el del analista. Mm, ¿No? Respecto del lugar de A, ¿no? Del A que comanda el discurso del analista, sí, en ese sentido. sí. Bueno, pero por un lado que se puede pensar esta aseveración en relación a lo que se plantea en la virtualidad, ¿no? Porque en la presencialidad queda mucho más evidente ese borde, ¿no? En el caso que Sí, se practique, sí. porque, bueno, y un paso a otra cosa. Y en ese sentido, también con esa
aseveración, también podemos darnos cuenta por qué no tiene sentido hablar de contratransferencia, porque la contratransferencia es entre dos, ¿no? Incluso Está hay bien. posfreudianos que llamaron a su corriente de dos cuerpos, que es otra práctica. Y esta cuestión de que si no es un solo cuerpo, si son dos, va hacia la perversión, sitúa esa forma de practicar el análisis en relación digamos, a una posición en relación a la falta que tiene quien lo practica, ¿no? Porque, bueno, la perversión, la relación a la falta es otra. Claro, claro. Y así que... Sí, es interesante bueno, este comentario que haces. Inclusive en este libro yo encontré que en una parte el autor habla de, hablando de Jung, de contratransferencia psicótica. No me metí a desarrollarlo mucho ni a ver bien de qué se trataba, pero habla de contratransferencia psicótica, como que bueno, algo ahí que le pasaba a Jung. Pero bueno. Bueno, muchas gracias y muy interesante tu trabajo, que se ve que hay mucho trabajo detrás, ¿no? A mí me llamó la atención un par de cosas que quería comentar. El hecho de que apareciera como bibliografía el prefacio a la edición inglesa del Seminario 11 de Lacan. Sí. Porque bueno, el que trabaja el tema del Soy Poema es Michel Bousserot. Sí. Y lo que es interesante en este punto es que lo toma como el pase de Lacan, ¿no? El hecho de que Lacan haya arribado a esa conclusión, haya llegado al poema que él es, sería, ¿no? Es lo que le permite a Bousserot hablar del pase de Lacan. Y es interesante esto también porque, bueno, recibimos hace poco a Alicia Harman que habló del análisis de Lacan, sí, ¿no? Sí, Además, sí. sería que hace juego, dialoga con esa exposición. Pero bueno, efectivamente, yo creo que como vos decís, cuando dice Soy Poema, aparece el tema de la letra, ¿no? Y lo que me llamó la atención y me pareció muy un hallazgo, digamos así, un encuentro, es que esté este trabajo con el nombre propio, ¿no? Sí. Este trabajo exhaustivo con el nombre propio, porque bueno, el nombre propio ante todo es aquello que cae fuera de la significación porque no se traduce, ¿no? Quiero decir que el nombre propio es efectivamente una instancia de la letra, claro, ¿no es cierto? Tal cual. En el sentido de esa letra que haría poema, según Bousserot, en relación a la Langue, ¿no? Bueno, es otra forma de entender el inconsciente, es lo que trabaja y está en Lacan como el inconsciente real, ¿no es cierto? Esto está en el libro Lacan el Borromeo, ya sabemos, estamos en esta instancia de los nudos que es bastante difícil de hacer, al menos para la clínica. Es importante también, me parece, señalar que en el momento que Lacan hace el prefacio para la edición inglesa del Seminario 11, está con el tema de Joyce. Sí. ¿No? Está, temporalmente coincide con su trabajo sobre Joyce. Y bueno, digamos, no se nos escapa que Joyce, que la cuestión de Joyce es la literatura, ¿no? Digamos, la cuestión de Joyce es la letra, que es el cuarto nudo con el que él logra una situación de resolución de su anudamiento inicial, ¿no es cierto? Bueno, el tema del imaginario que se le escapa y demás. Si me permitís una interrupción, vos sabés que yo la escuché a Anabel Salafia hablando a propósito de Joyce y de Lacan, y ella ubica que Joyce es el síntoma de Lacan. Así lo dice, en un trabajo que presentó creo que en la Escuela de Buenos Aires, en un coloquio, no me acuerdo exactamente dónde, creo que es ahí, y ella habló de que Joyce era el síntoma de Lacan. Bueno, va por el lado de Soy Poema, ¿no? Bueno, y otra cosa que también me parece que habría que, no, esto solo es espontáneo y es escuchándote, ¿no? Digo, no es algo para trabajar, que Lacan en Joyce o con Joyce lo sitúa a Joyce como desabonado del inconsciente, ¿no? Y esto me parece totalmente importante porque podría también relacionarse con el hecho de que ese poema, ¿no?, que parece ser sujeto,
digo, ese poema que parece ser sujeto, ¿no? Y no es sujeto, Y porque no si es no, sujeto. no sería que parece Claro. ser sujeto, ¿no? Que supone tal vez ese movimiento, porque yo no creo que el desabonamiento del inconsciente haya que tomarlo negativamente, ¿no? Sino todo lo contrario, Sí. quiero decir, algo que efectivamente resuelve una situación ahí del sujeto, ¿no? que es donde estamos atrapados en esa nodalidad, en algún punto interminable, si no se encuentra el límite de un análisis. Bueno, eso como algo que sí. disparó mi escucharte. Sí, muy importante esto que señalas, ¿no? Porque bueno, también tiene que ver ahí con lo que escribe Lacan en ese posfacio, inclusive en ese prefacio, e inclusive en el momento de concluir también, que esto lo señala Michel Plasteau, ¿no? Respecto del pase. Bueno, me parece que son cuestiones a seguir trabajando, ¿no? Porque es del último tiempo, el momento de concluir, bueno, es el último tiempo de la enseñanza de Lacan, y ahí, bueno, inclusive toda esta cuestión que él habla respecto del tarde, que no me metí mucho a explorarla, pero cuando hace esta homofonía entre iletar y ileart, ¿no? Cuando él habla de los artistas que dicen que están adelantados a la época, ¿no? Y como que el analista Y a llega los psicoanalistas, tarde, ¿no? adelantados a la época de los psicoanalistas. Claro, por eso, y el psicoanalista llega tarde, ¿no? Respecto del arte. Bueno, me parece que tiene que ver con eso. No me metí a explorarlo mucho, pero de lo que tengo trabajado de otros momentos, me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Me hiciste acordar con esta referencia al seminario El momento de concluir, donde vos señalabas esto me parece que lo mencionaste así, como cierta salida por la vía de la escritura, ¿no? La escritura del pase, que el título mismo de ese seminario ya es un juego de palabras, ¿no? El momento de concluir es también le mot ment, ¿no? Las palabras mienten. Sí. Las palabras mienten para concluir, ¿no? Como esta dimensión de la escritura como necesaria para la conclusión del análisis, ¿no? Como si no bastara solamente con las palabras, ¿no? Sino con cierto registro de la escritura, esto que vos decías de historizarse, ¿no? A sí misma y demás, cierta dimensión de la escritura que es necesaria para que concluya algo que si fuera solo por la vía de la palabra podría efectivamente infinitizarse o eternizarse en los análisis, ¿no? Claro, porque, digamos, esto que decís de eternizarse en el análisis, digo, hay una cuestión también importante ahí respecto de la letra, que la letra fija, ¿no? Si vos te quedas en el deslizamiento significante, bueno, no se concluye nunca, no concluís nunca, ¿no? La letra fija. Y además, bueno, también está la referencia a Marguerite Duras, que hace Lacan también, todo el trabajo que hace sobre esta escritora, que en un momento dice, bueno, ella como que se analizó escribiendo, ella, ¿no? Digo, con esto uno no quiere decir que, porque por eso digo, es un borde delicado, no es porque uno escriba se analiza, pero en el caso de Marguerite Duras, la operación que hizo, bueno, sí, es una operación analítica en ese sentido, ¿no? En el sentido de lo que la escritura hizo con ella, o lo que ella hizo con la escritura. Sí. Hola. Hola. Bueno, la verdad muy bueno, me gustó mucho el recorrido y coincido con Diego, esto me interesa que rescates a Sabina como caso clínico y no como lo que siempre se suele historizar de las mujeres pioneras del psicoanálisis, que es como su vida privada, ¿no? Que es lo que más ha trascendido de... Por eso no me metí en la vida privada. Exacto. Sin embargo, hay algo que me gustaría como hacerle un poco de justicia a Sabina, que tiene que ver con su escritura y con su teoría, porque puede ser que Freud haya sido su ángel salvador, pero hay que ver qué rescató. En este sentido, porque en La destrucción como origen del devenir, que es del 12, sí. Ella habla, como hace un antecedente de la pulsión de muerte, 8 años antes de que Freud la teorice, ¿no? Sí. Y un poco la
el reconocimiento que Freud hace de ese antecedente me parece un poco escueto porque es no más que una mención en un, claro, en un, exactamente. Nada, como para también anoticiarnos de que existe un montón de cosas que ella dijo y que pero claro. No lo sabemos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, inclusive me parece que tiene que ver un poco, bueno, Lacan le da mucho lugar a las mujeres analistas, ¿no? Y me parece que también hay que pensarlo un poco en el contexto de la época, de la subjetividad de la época, ¿no? Por eso es muy importante este laburo que están haciendo de Lacan antes de Lacan, que les confieso que yo los escucho todos, o sea, siempre espero que Héctor los suba y los escucho, porque bueno, es un poco traer, bueno, lo que por ese entonces pasaba y poder ver en contexto, ¿no? Bueno, cómo el psicoanálisis, cómo se puede avanzar en el discurso, teniendo en cuenta, bueno, la subjetividad de la época también, y respecto de las mujeres, hay muchas mujeres pioneras, y de paso les comento, porque mientras preparaba esto me topé con el caso de Emma Eckstein, ¿no? Que no sé si han tenido posibilidad de leer, pero Emma Eckstein fue, creo que la primera, creo que antes de Sabina fue miembro de la asociación, y es la famosa, el caso Emma de Freud, la del pellizco en los del pastelero, ¿no? De la panadería. Ella se analizó con Freud, es el caso que él presenta a Freud del pastelero, es de esta paciente. Y no solo eso, es la famosa del sueño de la inyección de Irma. Del sueño de la inyección de Irma. Porque, ¿qué pasa? Ahí esta mujer es operada por Flies, ¿no? Porque no sé si se acuerdan que Flies hacía cierta relación entre la otorrinolaringología y el útero, sí, ¿no? Sí, bueno, y no me acuerdo bien cuál es el diagnóstico de esta mujer, pero lo operan, tiene una hemorragia tremenda, no en vano Freud tiene el sueño que tiene, ¿no? Y esta mujer queda minusválida a partir de esa cirugía. Digamos que lo podemos pensar como una mala praxis. Sí, porque le dejó una gasa, no se privó de nada. Que fue también lo que produjo perdón. Sí. No, decía que sí, claro, porque Flies le deja una gasa metida cuando la operó y eso le produjo toda una infección, que es un poco esa mala praxis lo que genera la ruptura entre Flies y Freud, ¿no? Sí, igual Freud es bastante indulgente, yo creo que había algo de su transferencia con Flies y con su amistad ahí que abiertamente, digamos, no lo dice, pero bueno, tiene el sueño que tiene. Bueno, claro. En la palabra está la solución, pero la paciente quedó minusválida y falleció a los 59 años. Claro. Producto de ese desastre. Sí. Y otra cosa que, un comentario no agregado, hay una psicoanalista mexicana, Elena Bravo Cenicero, que hace una investigación sobre las pioneras del psicoanálisis, estudia la producción teórica de 172 mujeres contemporáneas a Freud y que hicieron parte del cuerpo teórico de la construcción del edificio psicoanalítico en ese entonces, ¿no? Y nada, por eso me encanta esto que estás... que en la parte de disensos de la biografía de Freud, Ernest Jones claro. no la menciona a Sabina Spielrein ahí, bueno, que fue un problema ahí con Jung, ¿no es cierto? No menciona a ella y a tantas otras. No. ¿Cómo es tu nombre? Carla. Carla, re interesante. Gracias, Carla. Tu aporte y estoy muy de acuerdo y viene bien que lo digas. Y sí, bueno, es cierto que Lacan es el que va a nombrar por lo menos mucho más que Freud a las analistas, ¿no? A las analistas mujeres. Las trae, sí. ¿No? A propósito de la contratransferencia sí, también. ¿No? Sí, claro. Y me gustaría pensar que además de las disidencias teóricas, en algún lugar le sumó a Freud saber todo lo que había hecho Jung para tomar distancia de él, ¿no? Me gustaría, pero bueno, evidentemente también, como vos decís, era un hombre de su época, ¿no? Hay otra analista mexicana, Gloria Leff, que plantea como también una hipótesis de pase de analizante-analista en Lucy Tower, su escrito
sobre la contratransferencia, está bien. que es muy interesante también. Bueno. ¿Algún otro comentario, pregunta, observación? Bueno. Dejamos Muchas acá. gracias. Bueno, gracias. Bueno, les comento que esperen que tengo que encontrar el 19 de septiembre, Valentín Bernasconi y Guillermo Ducret van a hacer una presentación doble, en este caso. Todavía no tenemos muy claro título, bibliografía, etcétera, pero bueno, vamos a hacer la difusión por el correo. Los que no están en la lista, me escriben, así yo los agrego a la lista de correos. Bueno, Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Gabriela. No, escucharon muy atentamente.